Ya. Entonces tenemos aquí en nuestro eritrocito, como se acuerdan, ¿no es cierto? Que venía de la eritropoyesis, que la eritropoyesis era la formación de los glóbulos rojos. Esto con ayuda de una hormona reguladora que era la eritropoyetina formada en los riñones, si se acuerdan. Entonces aquí está el eritrocito que no tenía núcleo, es un disco bicóncavo, tampoco tiene mitocondrias, pues su función era el transporte de oxígeno y también el de CO2 para poder ser exhalado y se forma a partir de la eritropoyesis. Ya, ¿se acuerdan? Aquí está otra vez esto. Vamos a tenerlo en cuenta para hablar sobre anemias al último, que es algo importante aquí en el país. Entonces, comenzando con las proteínas, tenemos a la mioglobina, como lo ven a su lado derecho, que es una proteína simple, única, monomérica, que tiene 153 aminoácidos. La mioglobina se va a encontrar en los músculos rojos y en los músculos que tenemos y nuestro corazón. Su principal función va a ser la de almacenamiento de oxígeno. Esta no sirve como transporte porque ya les voy a explicar como un gráfico. Y si tienen alguna pregunta me van diciendo. Aquí lo importante es la hemoglobina, como van a ver luego que tenemos cuatro estructuras de proteínas. La hemoglobina pertenece a una proteína de estructura cuaternaria. Como pueden ver aquí, está formado por cuatro cadenas, dos alfa y dos cadenas beta. Hacemos, aquí está más claro. Esta es una estructura de la hemoglobina. Entonces tenemos dos cadenas alfa, cada una con 141 aminoácidos, y dos cadenas beta, que tienen 146 aminoácidos cada uno. Entonces, si sumamos estos cuatro valores, la hemoglobina tiene un total de 574 aminoácidos. Dentro de la estructura de la hemoglobina se van a encontrar esta que ven aquí, que se llama el grupo hemo. La formación del grupo hemo va a ser mitocondrial y extramitocondrial. Van a haber 8 reacciones en total para llegar a la formación del hemo, hasta unir su molécula de hierro ferroso. Eso van a tener que ir a leer porque es bastante extensa y no nos va a abarcar mucho el tiempo que tenemos para las clases. Entonces, en cada cadena va a encontrarse una molécula de un grupo de estos, grupo hemo, que es un anillo tetrapirrólico, que en su centro tiene una molécula de hierro ferroso. ¿Y por qué no férrico? Porque si el hierro fuera férrico, no tendría la capacidad de unirse al oxígeno y poder ser transportado, dándonos una anomalía en la hemoglobina. Este grupo hemo eh, va a estar conformado también por diferentes aminoácidos, que son 17 me parecen, y los más importantes aquí es la histidina, que es la histidina terminal, y la proximal, por donde va a poder unirse la molécula de oxígeno a este grupo hemo. Ya. Esta molécula de hemoglobina va a poder ligar hasta cuatro moléculas de oxígeno, es decir, una por cada grupo hemo, a través de lo que se conoce como la unión cooperativa. ¿Qué quiere decir esto de la unión cooperativa? Que cuando un átomo de oxígeno se une a ver, pongamos un ejemplo. Tenemos un oxígeno.
que está difundiéndose. Entonces el oxígeno se va a unir a nuestro grupo hemo. Al unirse este oxígeno al grupo hemo, va a permitir que los demás grupos hemo esperen un momento. Ya. Entonces, al unirse el oxígeno a un grupo hemo, los otros grupos hemo van a tener mayor facilidad para ligarse a un átomo de oxígeno y poder ser transportado hacia los diferentes tejidos. Ya si tienen preguntas me avisan, por favor. Y eso se refleja aquí en estas curvas que tenemos que se llama la curva de disociación del oxígeno. En la línea que vemos aquí a la izquierda, este es una curva hiperbólica que pertenece a la disociación del oxígeno de la mioglobina. Cuando ustedes vean que esté así, esta curva, quiere decir que la curva de la disociación del oxígeno está hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y si está hacia la izquierda, va a haber una mayor afinidad por el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina va a tener al oxígeno y no lo va a querer soltar, así como una novia tóxica más o menos. Eso corresponde a la mioglobina, por eso dice que la mioglobina es más una proteína de almacenamiento de oxígeno que de transporte. En cambio, tenemos aquí la curva de la derecha que pertenece a la hemoglobina. Esta es una curva de tipo sigmoide, como ustedes ven aquí. Esto es que se está desviando hacia la derecha. Y cuando se desvía a la derecha, pierde la afinidad por el oxígeno. Eso quiere decir que la hemoglobina va a tener una capacidad mayor de liberar los átomos de oxígeno hacia los tejidos periféricos que lo necesitan. ¿Y por qué la curva es así? Eso es por la unión cooperativa que les expliqué ahorita, que cuando un oxígeno se liga a un grupo hemo, los otros grupos hemos van a tener mayor facilidad para poder tener su átomo de oxígeno en su composición y luego poder ser liberados hacia los tejidos periféricos. Y espero que me vayan entendiendo. Me preguntan. Los hierros Hem y ferroso contienen la capacidad para almacenar oxígeno y transportarlo, porque les dije, si es un hierro férrico que tiene tres valencias, va a ser imposible que éste logre soltar su oxígeno hacia los tejidos. Y entonces hablamos sobre el metabolismo del hierro. ¿Sí se acuerdan en qué parte del intestino delgado se absorbía el hierro? Escriban en el chat. ¿En qué porción? Ya, exacto, en el duodeno. Como para que sepan, la acción de eliminar el hierro en el organismo es casi nula, por eso el hierro tiene que digámoslo, reciclarse. Y entonces al momento de introducir al organismo por medio de la nutrición, en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, va a ocurrir la absorción del hierro. Y entonces, luego, por acción de la transferrina, que era la molécula de transporte del hierro, va a irse hacia los enterocitos, en el intestino delgado igual.
para luego almacenarse en esta proteína importante que era la ferritina. Aquí está la formación del grupo hemo. Son 8 reacciones, que son 4 que están fuera de la mitocondria y 4 que están intramitocondriales, hasta la unión del hierro en su forma ferrosa para formar el grupo hemo. Ya, preguntas, ¿no? Gracias a los avances se ha podido conocer a la anatomía, entre comillas, de la hemoglobina, y este dibujo me pareció más didáctico que el que estaba en el libro que tienen que estudiar ustedes. Aquí vemos nuestra molécula de hemoglobina en la parte izquierda, en el primer gráfico. Esta es una normal de hemoglobina. Y entonces la anatomía, por así decirlo, de la hemoglobina van a corresponder a una forma T, que significa tensa, que es una molécula de hemoglobina desoxioxigenada, y una estructura R de relajada, que va a tener oxígeno en su composición. ¿Cuál es la diferencia entre esta estructura T y la estructura R? En la estructura tensa o desoxihemoglobina van a ver estas uniones que ven aquí en rojo, ¿no es cierto? Son puentes salinos que están entre las diferentes cadenas de la hemoglobina, que son la alfa y la beta. Entonces, esta estructura T sin oxígeno el poco oxígeno que tiene lo va a retener. Este es igual como la mioglobina, que va a ser como una novia tóxica que no lo va a liberar de una manera fácil. Y entonces aquí van a entrar diferentes moléculas, principalmente una que ya vamos a ver adelante, que es el 2,3-bifosfoglicerato, que se va a formar en los eritrocitos. Mediante eso y la unión cooperativa, como les había explicado, al momento de unirse un oxígeno a, a un grupo hemo, va a ser más fácil que los otros oxígenos se unan a los diferentes grupos hemos. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando se une un oxígeno, un grupo hemo, van a empezarse a romper estos puentes salinos, los puentes de sal. Entonces ahí va a ser más fácil que se una otro oxígeno y se siguen rompiendo estos puentes para seguir formando oxígeno, seguir uniendo oxígeno, perdón, y pasar hacia una hemoglobina relajada, a una oxihemoglobina que ya está cargada completamente con sus 4 átomos de oxígeno, perdón. ¿Sí está claro eso? ¿O les repito? Repitamos de nuevo. Verán, aquí está una molécula de hemoglobina. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Entonces, la anatomía de la hemoglobina, por así decirlo, vamos a ver que tenemos una estructura T, que viene T de tensa, y va a llamarse desoxihemoglobina. Y una estructura R de relajada, que va a ser la oxihemoglobina. ¿Qué va a pasar con la estructura T?
que no va a tener una menor afinidad para captar oxígeno. ¿Por qué? Porque la estructura T, la forma tensa de la hemoglobina, va a tener estos puentes que ven aquí en color rojo, que son puentes de sal que van a unir las cuatro cadenas de la hemoglobina. Y entonces estos puentes salinos van a impedir que los grupos hemo puedan atrapar un átomo de oxígeno en su estructura, como ven aquí. Y entonces aquí, para poder cargarse de oxígeno, van a existir dos cosas. Una molécula que vamos a ver que se llama el 2,3-bisfosfoglicerato, que se va a unir en los eritrocitos. Y otro, lo que les dije, la unión cooperativa. El 2,3-bifosfoglicerato, que se va a unir, que se va a formar desde los eritrocitos por medio de la glucólisis, va a hacer que de la estructura esta tensa puedan romperse estos puentes salinos. Y otro, se pueden romper los puentes salinos también por acción de que cuando un grupo hemo capta un átomo de oxígeno en su estructura, hace que los otros grupos hemos tengan una mayor facilidad para unir otros átomos de oxígeno a su estructura por medio de la ruptura de estos puentes de hidrógeno que ven aquí. Y entonces, al romper todos estos puentes que tienen, se unen los cuatro oxígenos y se forma la oxihemoglobina, que es la forma relajada. ¿Se acuerdan? Aquí difícil que pueda entrar el oxígeno porque tienen los puentes salinos, y acá ya no hay puentes salinos, por lo que es más fácil que el oxígeno entre a su estructura. Ahí sí no sé si quedó claro. Ya, bueno, me dicen nomás si hay tiempo. Entonces ya vimos la curva de disociación del oxígeno de la mioglobina y hemoglobina, y ahora solo el de la hemoglobina. Y aquí tenemos otras curvas. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, si la curva se va hacia la derecha, hay una menor afinidad por el oxígeno. ¿Y qué quiere decir cuando hay una menor afinidad? Que libera sus átomos de oxígeno a los tejidos de una manera más fácil. Entonces, hay diferentes factores que hacen que esta curva se vaya hacia la derecha, que tenemos tres, que es el factor Bohr, que el señor Christian Bohr había descrito este fenómeno en relación a un aumento de hidrogeniones y disminución del pH, porque no sé si vieron eso en la primera clase, que cuando hay un aumento de protones o de hidrogeniones, disminuye el pH, dando una acidosis. Entonces, uno de estos factores, al disminuir el pH, hace que la curva de disociación de la hemoglobina se vaya a la derecha y pueda liberar su oxígeno hacia los tejidos. Otra es el efecto térmico, la temperatura. Cuando hay un aumento de temperatura, también hace que la curva se vaya a la derecha y libere de una eh, manera más fácil el oxígeno a los tejidos. Y el efecto de los fosfatos,
que es este de aquí que les dije, el efecto del 2,3-difosfoglicerato, que al aumentar este va a hacer que la curva se vaya a la derecha y la hemoglobina pierda la afinidad y libere sus átomos de oxígeno. En cambio, hay ciertas patologías que hacen que la curva se vaya hacia la izquierda, como vemos aquí, y que hay una mayor afinidad. Quiere decir que la hemoglobina tenga su oxígeno y no libere por nada, como sería en el caso de una alcalosis respiratoria principalmente, o una hipotermia, que hace que la curva se vaya hacia la izquierda y no libere su oxígeno. Entonces expliquemos de una mejor manera esto. ¿Qué es el P50? El P50 se refiere a la capacidad de la hemoglobina de saturar el oxígeno. Se llama P50 porque mide el cuánto la hemoglobina se satura a la mitad, es decir, hasta por aquí. Este sería el P50. La curva verde sería la normalidad, la que tenemos todos. En cambio, si tenemos un P50 que es menor, que representaría a los neonatos, a los fetos, querían que tengan una mayor afinidad por el oxígeno y no se libere. Y si tienen preguntas, díganme chicos, por favor. Puedo volver a repetir. Esto es lo que les expliqué del P50, que va a ser cuánto la hemoglobina se satura de oxígeno hacia su 50%, hacia su mitad. Entonces, como ven aquí en la mitad de la curva, ese es el P50. Entonces, eso evalúan para poder ver la afinidad del oxígeno. Y en cambio, ustedes ven acá arriba que la curva se aplana. Es porque se satura ya totalmente de oxígeno. Ya no puede la molécula de hemoglobina llenarse de más oxígeno. Eso. Y aquí está el efecto Bohr explicado también de la manera bioquímica, en donde van a ver que el dióxido de carbono se va a formar en los tejidos periféricos por acción del ciclo de Krebs, que eso también es una acción mitocondrial. Entonces, al generarse este CO2 en los tejidos periféricos, va a unirse también con moléculas de agua. Y al unirse con moléculas de agua por medio de una enzima que se llama la anidrasa carbónica, a ver, voy a anotarles. Por la anidrasa carbónica va a formar ácido carbónico, que luego este ácido carbónico puede disociarse en bicarbonato y un hidrogenión. Eso en el tejido periférico. Y entonces aquí van a actuar diferentes amortiguadores o tampones o buffers, como se dicen, para poder ser liberados hacia los pulmones. Y entonces esto que vemos aquí, en medio de reacciones de estos amortiguadores, ya el efecto Bohr también participaba en la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, si disminuía el, el pH, es decir, aumentan los protones, disminuye el pH, hace que la curva se vaya hacia la derecha y pueda la molécula de hemoglobina liberar con facilidad el oxígeno. Entonces, como resultado de liberación de oxígeno, nosotros nos quedamos con CO2, ¿no es cierto? Y el CO2 tiene que exhalarse, tiene que irse de nuestro cuerpo porque no nos sirve.
Y entonces aquí tenemos ya los protones que fueron llevados hacia los pulmones. Este hidrogenio se une nuevamente con una molécula de bicarbonato que hay en el pulmón para formar ácido carbónico. Y por medio de esta enzima nuevamente se transforma en CO2 y agua. Sí, menor pH, menor afinidad. Menor afinidad, recuerden que es que pierde su capacidad para unirse al oxígeno y la libera a los tejidos. Es Camila. Esto está relacionado también con el equilibrio ácido-base. Recuérdense. ¿Y qué era el 2,3-bifosfoglicerato? Que va a ser una molécula que se va a formar en el eritrocito por medio de la glucólisis, como eso van a ver cuando estén en segundo, pero se toca este tema aquí. Este va a ser un intermediario en el metabolismo de los hidratos de carbono y va a ser un efector alostérico, es decir, que se puede unir a cualquier sitio de la hemoglobina. Generalmente este 2,3-bifosfoglicerato va a unirse en la mitad de las cadenas beta de la hemoglobina. Como acá les tengo otra más bonita. Este que ven aquí es del 2,3-bifosfoglicerato. Más se va a unir en las cadenas beta para la conversión que les dije de hemoglobina T a R o viceversa, porque esta es una reacción reversible. El 2,3-bifosfoglicerato, que estabiliza la molécula cuaternaria para que no pueda liberar oxígeno o pueda captar en caso de eh, en caso de que el organismo tenga ese requerimiento. ¿Qué es lo que ocurre aquí en Quito? Que es aquí donde vamos a estudiar. ¿A qué altura está Quito? Alguien gane una actuación. Nadie, bueno. Está a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Eso. Ya. ¿Cuál es tu nombre, Sony? Dice de Sony a todo el que escribió la respuesta. ¿Cuál es tu nombre? Ya, Nicole. ¿Y tu apellido? Bueno, hasta que me escriba. Eh, ya, Nicole. Ahora otra pregunta así media capciosa. Si es que nosotros estamos en la altura, ¿nosotros necesitamos más oxígeno o menos oxígeno que las personas que viven en la playa? Más dice. Ya, ya, muy bien. Y entonces, ¿dónde creen que hay más cantidad de oxígeno? ¿En el páramo o en la playa? Todos se equivocaron porque la cantidad de oxígeno es la misma en todo el mundo. Aquí en la China, que es 21%, ¿no es cierto? Lo exacto, Luis, lo que dice. Lo
Lo que varía es la presión parcial del oxígeno. Entonces, para la próxima clase les voy a traer una imagen de eso, que no porque nosotros estemos acá hay menos oxígeno y en la playa hay más. No, es la misma cantidad de oxígeno en todo el planeta, de 21%. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en Quito, en la altura? Como la presión de oxígeno es menos, vamos a necesitar una cantidad mayor de oxígeno, por lo que va a haber un aumento de eritrocitos. Y si es que hay mayor cantidad de eritrocitos, acuérdense que la hemoglobina se sintetizaba en la maduración de estas células, va a aumentar la hemoglobina. Y entonces al aumentar los eritrocitos también va a haber un aumento de el 2,3-bifosfoglicerato, por lo que va a disminuir la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina y lo va a liberar, aumentando, y si aumenta la P50, la curva se va a la derecha y también hay menor afinidad. Y entonces no sé si ustedes han visto que más en el páramo las personas tienen los cachetes así rojos, rojos. Eso puede ser por que esas personas, como viven más arriba que nosotros, necesitan una cantidad mayor de oxígeno, por ende tienen mayor eritrocitos y hemoglobina. Eso es lo que les puede dar ese color característico rojo de las mejillas. Puede ser eso o puede ser también un problema relacionado al frío, que puede valorarse como una dermatosis, una dermatitis por el frío. Y entonces, en el tema de las hemoglobinas, tenemos igual distintos tipos de hemoglobina. Aquí les tengo algunas, las principales, que es la hemoglobina A, que es la que nosotros tenemos, que es la normal del adulto, que está en un 95%, que es porque hay dos cadenas alfa y dos cadenas beta, como les dije. En la hemoglobina 2 se considera la menor del adulto, porque en lugar de tener cadenas alfa, hay cadenas, perdón, en lugar de tener cadenas beta, hay cadenas delta, es decir, la hemoglobina 2 se caracteriza por tener dos cadenas alfa y dos cadenas delta. La hemoglobina S le voy a dejar para el final. La F, que es la hemoglobina fetal, que se caracteriza por tener también cadenas gamma. La metahemoglobina o hemoglobina M, que es aquella que está unida a un hierro férrico. Y se acuerdan que el hierro férrico no podía liberar o captar oxígeno, por ende habría una anemia, que eso vamos a ver. Y la hemoglobina glucosilada, que es la hemoglobina que se une a la glucosa que está circulante en la sangre. La hemoglobina glucosilada, para que siempre se acuerden, va a ser muy utilizada en personas con diabetes, no para diagnóstico, sino para un seguimiento de su nivel de azúcar. Aquí les traigo otro cuadro que tenemos aquí a la izquierda cuando una mujer está gestante y otra cuando ya nació. Aquí podemos ver. La cadena alfa siempre va a ser constante. Todos van a nacer con dos cadenas alfas. Por eso ustedes ven aquí en la línea de color verde mantiene constante, no va a haber ningún cambio. Aquí la cadena fetal, como vemos, que es una cadena gamma, va a ir disminuyendo conforme pasa el embarazo y entonces al momento del nacimiento el neonato va a cambiar su conformación por la cadena beta del adulto. Y también se mencionan otras cadenas que son las embrionarias, que es la épsilon y la cadena Z. Pero ven que está aquí. Eso se produce en el primer trimestre nada más. Para luego hacerse, ahí vamos en orden. Primero, cadena epsilon y z. Luego se hace la cadena
gamma. Luego la gamma se cambia su conformación por una cadena beta. Entonces aquí entra la cadena del adulto. Muy importante. ¿Ya se acuerdan eso? ¿Por qué les pongo esto aquí? Porque hay distintos valores para valorar en la clínica en cuanto al, a los valores normales del hierro. Entonces lo que les pongo aquí es un hemograma, una biometría hemática. Lo que vamos a ver es muy importante para valorar ciertas enfermedades y hoy nos vamos a enfocar en las anemias. ¿Ya? Entonces, el valor normal de eritrocitos, como ya vimos, va a ser en hombres de 4,5 a 5,8, 5,5 millones de células en una persona, varón, y en mujeres de 4 a 5 millones. Y también tenemos el hematocrito, que es el porcentaje de las células rojas, que va a ser en hombres del 42 al 52% y en mujeres del 36 al 46%. La cantidad de hemoglobina, que va a variar igualmente en hombres y mujeres, así también como en personas que estén en altitud, así como personas que estén sobre el nivel del mar. En hombres desde 3 a 17 y en mujeres de 12 a 15. El volumen corpuscular medio que vamos a evaluar en femtolitros va a estar entre 80 a 100. Este valor va a ser muy importante para determinar el tipo de anemia, que puede ser macrocítica, microcítica o normocítica en relación al tamaño de los eritrocitos. Y una pregunta, ¿por qué los hombres tienen más hemoglobina? Aquí es por un tema de tamaño muscular y también por el porte. Como no vamos a ver una persona de 1,80, un hombre que sea musculoso y que venga con 11. Sí, eso es cierto lo que dice. 7440-A. Eso ya vamos a ver después. Una anemia ferropénica que es una importante aquí en nuestro país, que es por pérdida de hierro. Y entonces aquí es lo que les expliqué. Son los conceptos. Tienen el hematocrito, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Sí, porque necesita mayor cantidad de oxígeno para poder llevar a los tejidos periféricos. Por ende, aumentaría su nivel de hemoglobina, su concentración de hemoglobina, sus eritrocitos. Entonces, todo eso tenemos que ver en un paciente también al momento de valorar y ver su examen, su biometría hemática. Entonces, la patología. Hay distintas hemoglobinopatías, entre las que vamos a destacar la anemia y la talasemia, como vamos a ver. La anemia es más importante aquí. Aquí tenemos un cuadro donde se resume los niveles de hemoglobina que están patológicos. Anemia se considera cuando hay una disminución en los niveles de la hemoglobina, así también como disminución en los niveles de ferritina, o también podemos ver disminución en los valores del volumen corpuscular medio, como les expliqué, que es lo que más vamos a ver. Dependiendo de este valor que les dije, el volumen corpuscular medio, vamos a dividir a las anemias en tres: en microcíticas, normocíticas y macrocíticas.
En las anemias microcíticas, que al microscopio van a ver que la estructura del eritrocito se hace más chiquita de lo normal, como si se acuerdan cuánto era la medida de un eritrocito, era entre 6,7 a 7,2 micrómetros, ¿no es cierto? Y entonces las anemias microcíticas pueden deberse a una anemia por déficit de hierro, que es la principal, es una anemia ferropénica, ya vamos a ver. Talasemias, que las talasemias son las pérdidas de las cadenas de la hemoglobina, que puede perderse una cadena alfa o una beta. Anemia por enfermedades crónicas, que ya les voy a explicar también, y anemia sideroplástica. Las normocíticas es la anemia por déficit de hierro igualmente. Aquí el valor, el tamaño del eritrocito no va a variar. Ya les explico también. La anemia por enfermedad crónica, ven que está aquí en normocítica y en microcítica. Eso también les explico ahorita ya. Una enfermedad crónica puede ser pacientes con cáncer, como tenemos en el lado izquierdo, puede ser una anemia microcítica. Lo que pasa aquí en estos pacientes es que se van a liberar factores proinflamatorios y citocinas antiinflamatorias también. Y todo esto va a hacer que disminuyan los eritrocitos de tamaño y también pueden destruirlos, provocando una anemia. En cambio, la anemia por enfermedad crónica, si es normocítica en el microscopio, puede ser por insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo o el VIH. Aquí les explico la de la insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa en la insuficiencia renal crónica? No se produce la hormona que les dije que era la principal para la eritropoyesis, que era ¿cómo se llamaba? Exacto, la eritropoyetina, la EPO, que se formaba en la nefrona del riñón. Entonces, al no formarse esto, no va a haber una formación adicional de eritrocitos, por lo que vamos a tener una anemia. La anemia hemolítica, que es cuando se destruye los eritrocitos, que puede ser por una enfermedad autoinmune o también por la anemia falciforme o la drepanocítica, que eso ya vamos a ver también. Anemia por defectos medulares, que puede ser aplasia medular o drogas. Por drogas se refieren a fármacos. Y la anemia sideroblástica otra vez, que es que se va a formar un anillo en la composición del eritrocito, disminuyendo su función. Y las anemias macrocíticas. Puede estar inducida por ciertos fármacos. La anemia por déficit de ácido fólico y vitamina B12 van a hacer que los eritrocitos se hagan grandotes. Y eso tiene una explicación. Estas dos vitaminas son muy importantes también en la síntesis de los eritrocitos. Al momento de madurar, dentro del núcleo, cuando aún tiene, va a haber una duplicación del ADN. Y entonces, en esta duplicación del ADN y una transcripción hacia ARN, van a participar estas dos vitaminas. ¿Y qué pasa si es que tenemos un déficit de estas vitaminas? No va a terminar la maduración y por ende no van a haber eritrocitos funcionales. Entonces, ¿qué pasa? Los eritrocitos que están en la sangre comienzan a aumentar de tamaño tratando de compensar la falta de los eritrocitos que no se formaron en la médula ósea. Es la anemia por déficit de ácido fólico se denomina anemia megaloblástica y por vitamina B12 eh, se denomina anemia perniciosa porque esta es muy grave y puede ser hasta mortal. Y entonces aquí les hago otra pregunta. Eh, ¿Saben en dónde encontramos principalmente la vitamina B12 o cianocobalamina, como se llama? Exacto. La vitamina B12
es solo de productos animales, de la carne. Es por eso que carne, ya, productos animales, en la carne. Es por eso que si ustedes ven una persona vegetariana, van principalmente a ver una anemia de este tipo. Por eso las personas con vegetarianas y con anemia en general van a ver que vienen amarillos, pálidos, todo eso, por un déficit de la hemoglobina y un daño hepático crónico. Entonces vamos a explicar una de las más importantes aquí en nuestro país, que es la anemia ferropénica o por un déficit de este mineral que es el hierro. Este déficit se debe a dos principales eh, factores, que es una deficiencia nutricional, que puede ser porque las personas no consumen el suficiente hierro, o una alteración funcional o del metabolismo eh, del hierro. Entonces van a existir diversos grupos susceptibles, las mujeres embarazadas, como les había dicho en la anterior clase, que los niveles del hierro en las mujeres embarazadas van a disminuir durante los dos primeros trimestres del embarazo. En neonatos, niños y ancianos puede disminuir porque no hay la correcta ingesta eh, de este mineral, del hierro. Y en mujeres, que puede ser que tengan una cierta patología, que menstruen excesivamente, que hay una pérdida excesiva de menstruación, de sangre, perdón. Entonces con la sangre se va el hierro. Y entonces en la anemia ferropénica encontramos tres fases. La primera, que es una disminución de los depósitos de hierro, es decir, que va a existir una disminución de la ferritina por una menor expresión del gen que la sintetiza. Entonces hay menos ferritina, no hay almacenamiento de hierro, porque no hay la correcta ingesta de hierro. La segunda fase es la deficiencia funcional de hierro, porque hay un menor contenido de hierro, va a aumentar la producción de esta proteína que es la transferrina, que se acuerdan que la transferrina transportaba el hierro. Entonces, ¿qué pasa? Como necesitamos más hierro, nuestros tejidos necesitan más hierro, va a aumentar la expresión de esta transferrina, pensando que, no sé cómo les explico, nuestro organismo dice no me está llegando el hierro suficiente, entonces el organismo mismo expresa la transferrina para así intentar compensar esta falta de hierro, pero como no hay hierro, solo va a haber un aumento de transferrina. Y por último, la anemia ferropénica ya propiamente dicha, que es cuando ya eh, no hay hemoglobina por una ausencia del hierro. Como vimos, el hierro es el paso final para la formación del grupo hemo. Si no se forma el grupo hemo, no fija el oxígeno. Entonces no hay. Y pasando aquí a los exámenes clínicos y de laboratorio, encontramos que el principal signo que vamos a ver en una persona con anemia va a ser la palidez, por disminución de la hemoglobina. O puede ser una hemólisis, es decir, destrucción de los eritrocitos. El paciente anémico va a venir desgastado, con fatiga, le va a doler el cuerpo, va a tener taquicardia y hasta puede perder su función inmunológica y ser propenso a otras enfermedades. Y en niños puede haber retrasos en el crecimiento o alteraciones neurológicas debido a que no hay la ingesta correcta de hierro, por ende no hay suficiente transporte de oxígeno. Y entonces en el laboratorio, en su hemograma, ustedes van a ver que la hemoglobina obviamente está disminuida, los eritrocitos van a estar chiquitos, hipocrómicos, el hematocrito, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media va a estar disminuida.
Entonces aquí me faltó otra. Ya verán, aquí dentro de las anemias normocíticas también se va a encontrar las anemias por eh, hemorragias, ya por lo que en una hemorragia se va a perder sangre, se va a perder eritrocitos, hemoglobinas, pero la conformación de la estructura del eritrocito no va a cambiar. Por ende, solo se pierde la hemoglobina, pero no se cambia la composición del eritrocito. Y aquí hay otro tipo de anemia, que es la anemia falciforme o drepanocítica. Como vimos en la clase anterior, estas células falciformes, como vemos aquí, que tienen una forma de hoz, principalmente en personas de, que son de África o su descendencia. Aquí en Ecuador, los afroecuatorianos. Estos eritrocitos van a tener este cambio de hemoglobina normal, que va a ser la hemoglobina S, en donde va a haber un cambio en su conformación en la cadena beta de un ácido glutámico por una valina en la posición 6, que estos son aminoácidos. Esto siempre acuerdo, esto siempre se pregunta, que hay un cambio, que el ácido glutámico se cambia por una valina en la posición 6. Y entonces, al haber todo este cambio estructural, van a ver que los eritrocitos, en vez de tener esta forma de disco que no tiene núcleo, se va a formar como una hoz, como una guadaña. Esto va a perder la flexibilidad que tienen normalmente los eritrocitos normales y no va a permitir el paso por la microvasculatura, es decir, por los capilares, y entonces se van a quedar ahí atorados causando una oclusión. Puede formar trombos o pueden destruirse los eritrocitos teniendo una anemia hemolítica. Y las talasemias son defectos genéticos autosómicos recesivos, principalmente por una pérdida o una falta de una de estas cadenas de la hemoglobina. Como vimos, puede ser una talasemia alfa o beta. Eso, y aquí les presento unos... A ver, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro para repetir algo? Anemias. No, bueno, les traigo aquí dos preguntas para ver si entendieron. Entonces, el primer caso va a ser un paciente masculino con hemoglobina de 10, un volumen corpuscular medio de 63 fentolitros. ¿Qué nutriente le falta y qué tipo de anemia es? Recuerda, a ver, ya, a ver, los demás también comenten. ¿Cuáles? Pongan el literal. Es la C, que le falta hierro y viendo el valor del volumen corpuscular medio, es microcítica. Recordando otra vez esta tabla, viendo que cuando hay un volumen corpuscular medio de 80, es microcítica, entre 80 y 100 es normal, normocítica y mayor de 100 es macrocítica. Y aquí les tengo otra pregunta. Paciente masculino llega a emergencias con hemorragia en la extremidad inferior izquierda. Ustedes le hacen piden una biometría hemática y ¿qué pensarían encontrar en esos valores? A, B, C o D.
Sí, ¿no es cierto? Que les dije, en una hemorragia lo que se va a perder es la sangre, pero la estructura de los eritrocitos va a quedar intacta, por lo tanto, va a ser podemos tener una hemoglobina disminuida y el volumen corpuscular medio es normal. Ya ve, chicos, ya muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, repónganme ahorita, o si no, eso ha sido la clase de hoy. Espero hayan entendido, si no pregunten nomás. Pregunta, chicos. ¿Qué es el volumen corpuscular medio? Ya, el volumen corpuscular medio es un valor en el hemograma que nosotros vemos para determinar si una anemia es microcítica, normocítica o macrocítica. Exacto, el volumen corpuscular medio aquí está. Se divide el hematocrito para el total de las células rojas. Entonces con eso se sacan centolitros para ver eso. La talasemia, eso solo es una generalidad. La talasemia es una alteración genética que puede hacer que haya una pérdida de las cadenas. Como vimos que hay cuatro cadenas, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, puede haber una pérdida de estas cadenas y eso se llama una talasemia. Puede disminuir la función de la hemoglobina. Sí, ya les paso. El anterior no les pude pasar porque se me había dañado el archivo. De ahí déjenme ver si ahí le puedo solucionar para subir. Y también les estoy haciendo un documento para que estudien de una mejor manera, porque el libro que está en su sílabus está medio complejo. Y ahí si no hay alguna pregunta, espero les haya gustado y nos vemos. La otra son hemostasia y coagulación. Más bonito aún. Chicos, gracias a ustedes.